Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desgranar un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, un tema que involucra a dos de las estrellas más queridas y seguidas de Turquía, Demet Özdemir y Can Yaman. Así es, vamos a hablar de esa famosa y hasta ahora enigmática relación que los unió, y sobre todo, de unas declaraciones recientes de Demet que parecen confirmar algo que muchos sospechábamos o que Can Yaman mismo dejó entrever en su momento. Si eres fan de estas dos figuras, o simplemente te encanta el drama y las verdades que salen a la luz, quédate conmigo porque este vídeo promete estar lleno de sorpresas y revelaciones. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de noticias, si aún no lo has hecho, te invito de corazón a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros futuros vídeos. Tu apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, pongámonos cómodos porque la historia que vamos a contar es fascinante. Ustedes saben que Demet Özdemir y Can Yaman se convirtieron en una pareja de ensueño para millones de fans alrededor del mundo, especialmente después de su exitosa colaboración en la serie Erkencikus, donde su química en pantalla era simplemente innegable. Sus personajes Sanem y Can se robaron nuestros corazones y la forma en que se miraban, se tocaban, las escenas cargadas de pasión, todo ello alimentó muchísimo la imaginación del público y de la prensa. Desde el primer momento en que aparecieron juntos en la pantalla, la complicidad entre Demet y Can era tan palpable que era difícil creer que solo fuera actuación. Las miradas intensas, los roces accidentales que parecían deliberados, la forma en que sus cuerpos se buscaban instintivamente, todo ello construyó un universo de fantasía para los espectadores. La serie se convirtió en un fenómeno global, y con ella, la pareja protagonista. Pronto los rumores de que su romance trascendía la ficción empezaron a circular como pólvora. Cada fotografía juntos fuera del set, cada me gusta en redes sociales, cada gesto o comentario ambiguo era analizado con lupa por una legión de seguidores ávidos por confirmación. Y aunque ambos en su momento fueron bastante reservados al respecto, hubo indicios, pequeños gestos, comentarios velados que nos hacían pensar que sí, aquí había algo más que una amistad o una buena relación laboral. Can Yaman, en varias ocasiones, ha sido conocido por ser un poco más abierto, por decirlo de alguna manera, con sus sentimientos o con lo que percibía de las situaciones. Él tiene esa cualidad de dejarse llevar por la emoción del momento, de ser impulsivo y honesto en sus declaraciones. Recuerdo algunas entrevistas donde, sin nombrar directamente a Demet, se hablaba de la intensidad de las relaciones que se forjaban en los sets, de la conexión especial que a veces se creaba, y de cómo era difícil separar la vida personal de la profesional cuando esa chispa era tan real. Can tiene esa aura de hombre apasionado, que vive intensamente cada experiencia, y sus palabras en aquel entonces resonaban con esa misma intensidad. En su momento muchos interpretamos estas palabras como claras señales de que su vínculo con Demet era genuino. Él hablaba de la magia que se creaba, de cómo a veces la realidad superaba a la ficción, y de la dificultad de desconectar de esa energía que los rodeaba. Pero como sabemos en el mundo del entretenimiento, a veces las apariencias engañan, o las declaraciones son medidas con mucho cuidado para evitar polémicas o proteger la imagen pública. Los agentes, los publicistas, la presión mediática, todo ello puede influir en lo que un artista decide decir o no decir. Lo interesante de este tema es que, durante mucho tiempo, pareció haber una especie de tensión o de incomunicación en lo que respecta a la narrativa de su relación pasada. Mientras Can dejaba entrever una conexión profunda, una intimidad que iba más allá de lo profesional, Demet solía ser más cautelosa, manteniendo una postura más profesional o simplemente privada. Ella es conocida por ser una persona más reservada, más enfocada en su carrera y en mantener su vida personal fuera del escrutinio público. Esta diferencia de enfoques generaba un debate constante entre los fans. ¿Realmente tuvieron un romance intenso como se rumoreaba? ¿O fue todo una estrategia de marketing muy bien llevada por parte de la producción de Erkencikus para capitalizar la química de sus protagonistas? La verdad es que sin confirmaciones explícitas por parte de Demet, siempre quedaba esa pequeña duda, esa espinita clavada para los que seguían de cerca su historia. Era como un rompecabezas al que le faltaba una pieza clave, la confirmación de ella. Pero aquí viene lo jugoso, la razón por la que este vídeo es tan especial hoy. Recientemente en una
entrevista o en un evento al que asistió, Demet Özdemir hizo unas declaraciones que han resonado con fuerza y que, según muchos, vienen a dar un giro inesperado, o más bien, a confirmar lo que muchos ya intuían y lo que Can Yaman había estado sugiriendo desde hace tiempo. Sus palabras, cuidadosamente elegidas pero reveladoras, han puesto fin a años de especulación y han validado la percepción de muchos seguidores. Se le preguntó directamente sobre su relación con Can Yaman en el pasado, y la forma en que respondió, los detalles que compartió, el tono de su voz, todo pareció apuntar a que sí, que Can Yaman tenía razón en lo que insinuaba, que esa conexión especial era mucho más que una simple amistad o una buena química profesional. Imaginen la escena, la periodista o el entrevistador, quizás consciente de la expectación que genera este tema, le lanza la pregunta clave, esa que todos estábamos esperando escuchar. Y Demet, en lugar de esquivarla, de dar una respuesta ambigua o genérica, o de reiterar su habitual reserva, decide abrirse un poco más. No se trata de detalles escabrosos o chismes baratos, sino de la honestidad sobre una etapa de su vida y de su carrera que fue muy significativa y que marcó un antes y un después para ella y para su público. Lo que parece haber confirmado Demet es que efectivamente la conexión que existía entre ella y Can no era solo profesional. Hubo un romance, una relación real, y que esa intensidad que se veía en pantalla tenía un reflejo, al menos en parte, en su vida privada. La noticia ha corrido como la pólvora en las redes sociales y en los foros de fans de ambos actores. Ella, al parecer, ha hablado de la intensidad del momento, de cómo las grabaciones y la fama simultánea que les cayeron encima crearon un ambiente muy particular, casi de burbuja. Es fácil imaginarlo, días y noches de rodaje, rodeados de un equipo técnico y artístico, compartiendo experiencias intensas y personales. Y al mencionar a Can, no lo hizo de forma negativa, sino reconociendo esa conexión especial que compartieron. De hecho, se ha interpretado que sus palabras validan las sensaciones y las sospechas de Can Yaman sobre la profundidad de lo que vivieron juntos. Esto es importante porque a veces, cuando las relaciones terminan, la narrativa puede volverse confusa, o una de las partes puede sentirse incomprendida o desestimada. Con estas declaraciones, parece que Demet está aportando su perspectiva, su verdad, y al hacerlo, está validando la de él, cerrando un capítulo de forma honesta. Lo que más me llama la atención de este tipo de situaciones es cómo la vida real de los actores puede ser tan cautivadora como las historias que interpretan. El público se enamora de los personajes, de sus romances ficticios, y es natural que luego proyecte esos deseos en la vida de los actores. La presión mediática, la exposición constante, la dificultad de mantener la privacidad mientras se es el centro de atención mundial, todo ello añade capas de complejidad a sus vidas. Y cuando una figura como Demet Özdemir, conocida por ser bastante reservada y por proteger su espacio personal, decide abrir una pequeña ventana a su pasado sentimental, es natural que la atención se centre en ello. La credibilidad y la honestidad de sus palabras adquieren un valor incalculable. Sus palabras han sido analizadas al detalle por los fans y por la prensa especializada. No se trata solo de decir, sí, salimos de forma superficial, sino de cómo lo dice. La nostalgia, el respeto, quizás un toque de melancolía al recordar esa etapa de su vida, que sin duda fue muy intensa y definitoria. Todo ello transmite un mensaje potente y humano. Ha confesado que fue un periodo bonito, intenso, lleno de emociones encontradas y de aprendizaje, y que la conexión con Can era real, tangible. Y lo más revelador es que sus declaraciones parecen confirmar indirectamente lo que Can Yaman había expresado en el pasado sobre la autenticidad de esos sentimientos. Él hablaba de una magia que se creó, de una conexión que iba más allá de las cámaras, de una química que trascendía el guión, y Demet, al compartir su verdad, valida esa percepción. Es como si ahora tuviéramos la pieza que faltaba en el rompecabezas. Antes teníamos a Can sembrando la idea de una conexión genuina, de un vínculo profundo, a través de entrevistas y comentarios velados. Y a Demet manteniendo un perfil más bajo, siendo más hermética y profesional. Ahora, con estas declaraciones, Demet Özdemir no solo comparte su experiencia, sino que de alguna manera, le da la razón a Can Yaman en su visión de lo que fue su relación. No es que antes no se creyera, pero la confirmación directa de ella, la que siempre fue un poco más reservada y cuidadosa con su imagen, tiene un peso especial y una contundencia que disipa cualquier duda restante. Podemos imaginar que para Demet, también fue un momento muy intenso. La fama que les llegó con Erkentzikos fue estratosférica, un éxito arrollador que os catapultó a la cima de la popularidad.
Y vivir un romance en medio de esa vorágine de atención mediática, de flashes, de fans entregados, debió ser abrumador. Probablemente la necesidad de protegerse, de mantener cierta distancia para poder procesar todo lo que estaba sucediendo, para poder encontrar su propio equilibrio y sanar, la llevó a ser más cautelosa en sus declaraciones públicas. Pero el tiempo y quizás una mayor madurez, una perspectiva diferente de las cosas, o simplemente una necesidad de cerrar ciclos de forma honesta y transparente, la han llevado a compartir esto ahora. Y el impacto de esto en los fans es tremendo. Para quienes apoyaron incondicionalmente la pareja, Sanem y Can en la pantalla y deseaban con todas sus fuerzas que su amor se hiciera realidad, estas declaraciones son una especie de validación de sus esperanzas, una dulce confirmación de que sus instintos no les fallaban. Para otros simplemente añade una capa más de interés a la fascinante vida de estas dos estrellas, que ya de por sí son figuras públicas de gran relevancia. Demuestra que detrás de las grandes producciones, de los guiones bien escritos, de los personajes carismáticos, hay personas reales con emociones reales, que viven experiencias intensas y que a veces esas experiencias se entrelazan de forma muy especial y significativa. Creo que es fundamental recordar que estas declaraciones, aunque confirman un romance del pasado, también muestran una gran madurez por parte de Demet. No hay rencor, no hay acusaciones, no hay reproches públicos. Solo la aceptación de una realidad compartida, un capítulo cerrado con honestidad y la validación de una conexión que fue importante para ambos en un momento dado de sus vidas. Demet Özdemir, con su sinceridad y su valentía al abrirse al público, ha cerrado un capítulo y al hacerlo, ha revelado una verdad que muchos esperaban escuchar. Y al hacerlo ha confirmado, en esencia, que Can Yaman no estaba exagerando, que la química y la conexión que compartieron iban mucho más allá de la actuación, que era algo real y tangible. En resumen, mis queridos espectadores, lo que hemos aprendido hoy es que las relaciones en el mundo del espectáculo pueden ser tan complejas, apasionantes y a veces tan románticas como las historias que vemos en pantalla. La confirmación de Demet Özdemir sobre su pasada relación con Can Yaman, y la forma en que sus palabras validan las insinuaciones de él, nos demuestran que la conexión que vimos entre ellos en Erkencikus era en gran parte genuina. Fue un romance intenso vivido en medio de una fama avasalladora y una presión mediática constante, y que ahora, con honestidad y madurez, sale a la luz para satisfacer la curiosidad de sus seguidores. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya parecido tan intrigante y revelador como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Ya habían sospechado que entre Demet y Can había algo más que una amistad? ¿Qué les parecieron estas nuevas declaraciones de Demet Özdemir? ¿Creen que valida la perspectiva de Can Yaman? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos, debatir con ustedes y conocer sus opiniones. Y si el vídeo les ha gustado, no olviden darle un buen me gusta, para que así yo sepa que este tipo de contenido les interesa y que quieren ver más. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes les pueda gustar esta noticia o que sean fans de estos actores. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad, los invito una vez más a suscribirse al canal y activar esa campanita para que no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo, mis amores. Chao, chao.